Buenos días amigos, hoy martes 15 de enero de este año 2019. De nuevo una tragedia en una instalación industrial, está muy improvisada por cierto, la llamada fábrica de reciclaje de aceite Serantra, ubicada en el sector Nuevo Horizonte, en el municipio de Santo Domingo Oeste, en Los Alcarrizos. Allí estalló lo que es bueno que se sepa, pasa a cada rato, una caldera de esas improvisadas que sirven a instalaciones industriales, porque esa caldera estaba destinada a procesar aceites que ya habían sido consumidos por vehículos de motor y que se reprocesan y se venden de nuevo en el mercado con muchísimas propiedades originales y reducidas, lógicamente, porque es un aceite usado. Se llama reusar el aceite. Por eso que ustedes ven que ya los aceites, en todas las estaciones y aún en los talleres grandes del país, los aceites que se extraen de los vehículos porque consumieron el tiempo útil en los motores correspondientes, pasan a un envase que luego se comercializa. Son muy pocas las empresas que disponen finalmente de ese aceite y lo envían, lo entierran. Saben que ese tipo de basura, porque es una basura industrial, debe ser depositada en la tierra y a mucha profundidad porque no se degrada fácilmente. Se incorporan inmediatamente al entorno y causan mucho daño. Pero lo que les quiero decir es que eso que aconteció ayer, en que 2 personas fallecieron, 4 resultaron heridas y una con una crisis de hipertensión, además de varias propiedades inutilizadas, eso se acontece a cada momento en zonas habitadas o suburbanas. Porque oigan cuál es el problema. Una caldera es una de las cosas más peligrosas que hay. Si en Poliplas hubiese estallado la caldera de Poliplas que procesaba el gas natural para convertirlo en vapor y en energía, los daños no pudieran ser ahora mismo calculables, porque iban a ser varias veces superiores al estallido del tanque de gas natural. Imagínense ustedes entonces el peligro que significa que este tipo de instalaciones estén operando en zonas habitadas. Las calderas en todas partes del mundo son manipuladas con mucha supervisión de las autoridades. En primer lugar, toda caldera tiene una vida útil a partir de la cual debe ser simplemente abandonada. Aquí, sin embargo, oigan lo que acontece. Aquí se liberan calderas de plantas industriales reconocidas y en vez de ir a parar a chatarra, como debe ser su destino inmediato, las recompran para utilizarla entonces en otras instalaciones informales. Y la mayor parte de las calderas que usted ve en esas famosas empresas medianas, la mayor parte de ellas son usadas y algunas o buena parte de ellas importadas usadas. Cosa que, por cierto, deberá tener un control aduanal estricto. Esa es una de las cosas de trasiego más peligrosos que hay. De nuevo, entonces nos sometemos
a la rigurosidad, al control, a la supervisión de instrumentales que son peligrosos para la vida humana, para la vida, para todo tipo de vida. Esa explosión que aconteció ahí de una caldera, que oigan esto, esa empresa había sido clausurada y lo que estaban era operándola de manera clandestina en ese momento. Así que la empresa Serantra esta va a tener que responder a las autoridades, y a las familias y a los propietarios de bienes que fueron afectados. Porque eso no puede repetirse. Eso por un lado. Por el otro, las autoridades debieran, Nutricomercio y demás, prestar atención a esas empresas que reprocesan los aceites. Porque miren ustedes lo peligroso que es. Apenas un mes hace que pasamos por una tragedia por aquello de la manipulación que hemos denunciado del gas natural. El gas natural es demasiado peligroso para que esté en manos inexpertas y con instrumentales que no son los que corresponden. Ojalá que todo esto llame la atención y además que se haga una reflexión a fondo. Esa no es la primera caldera que estalla, eso es acá. A cada momento, en el año aquí, en este país, se producen estallidos de calderas 3, 4, 5 por año, para que lo sepan. Esas informales. Pasa que nosotros nos hacemos los locos y dejamos que esas cosas pasen. Eso no, poniendo en peligro la vida y propiedad de muchísimas personas. Eso no puede, ese tipo de instalación no puede estar en zonas habitadas, definitivamente. Eso hay que movilizarlo. Ojalá que se entienda bien el asunto y que terminemos por adoptar las medidas correspondientes. Y además, porque que se haga un rápido levantamiento, un censo rápido de ese tipo de instalación y sacarla y prohibirla y cerrarla. Que se ubiquen en zonas industriales, donde todos los que estén ahí sepan que corren riesgo, pero además que van a ser supervisados, porque cuando se esconden así en medio de poblaciones es muy difícil usted darle seguimiento y que las autoridades la tengan bajo control. Ese es uno de los problemas que enfrentamos. Yo entiendo que por eso mismo que nos exponemos a ese tipo de estallido de calderas viejas, descontinuadas, que no debieran estar en operación. No hay cosa más peligrosa que una caldera. Eso es una bomba casera de alto poder. Eso es lo que son las calderas. Ojalá que se entienda bien esta situación, y que nos levante inmediatamente el propósito de las autoridades de someter a control todo esto. Podemos seguir dejando que pasen este tipo de accidentes tan graves sin medidas rápidas de respuesta de las autoridades. Nosotros, por otro lado, quisiéramos llamar la atención acerca de un asunto que ayer se decidió de manera ya definitiva en el Tribunal Constitucional. Miren, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana dio por no recibida una demanda que le hicieron 5 ARS grandes, las más grandes del país, privadas, pretendiendo que se deje sin efecto el dispositivo de la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social
que le atribuye al Seguro Nacional de Salud, a SENASA, la potestad de ser la aseguradora de todos los empleados públicos centralizados y descentralizados. En algún momento, así se inició SENASA, incluso captó una parte. En algún momento las autoridades se hicieron de la vista gorda y dejaron que una parte de los empleados públicos, fundamentalmente promovidos por sus ejecutivos, donde quiera que usted vea que haya nóminas de empleados aseguradas con otra aseguradora que no sea SENASA, eso es promovido por los propios ejecutivos de las instituciones públicas, centralizadas y descentralizadas. Eso no es por desconocimiento. Ellos saben muy bien que la responsabilidad es esa. Lo que pasa es que las aseguradoras privadas han operado de manera interesada para favorecerse de esa inobservancia de la ley. Y además comisionan, para que lo sepan, hay muchos departamentos de recursos humanos, de instituciones públicas y centralizadas y descentralizadas, que están bajo el control de las aseguradoras privadas. Eso es porque eso realmente es beneficioso, no por casualidad. Yo entiendo que el Estado quiso ser un poco permisivo en esto para no dar un golpe severo a lo que eran las aseguradoras privadas en el momento en que se crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Ustedes saben, la ley del 2001 se dio un plazo de 3 años para entrar en vigencia. Pero 3 años después solo lo que entró en vigencia fue el sistema pensional. Y no fue hasta el 2007, o sea, 6 años después, cuando entró entonces el seguro de salud. En ese lapso fueron las aseguradoras privadas las que cumplieron el papel, las que hicieron el tránsito, todas las que existían hasta el 2001. Y se ajustaron a la ley y se quedaron con la mayor parte del pastel. Pero tan pronto entró SENASA, con el respaldo del Estado, comenzó a captar empleados públicos y apoyada por la ley, el artículo 37 de la ley, uno de los articulados que dice expresamente que SENASA debe ser la receptora de todos los trabajadores y empleados del Estado, sean estos centralizados o no, autónomos también. Comenzó a captar y en este momento tiene, no dudo yo, más que un poco más de la mitad de los empleados públicos en su nómina. La otra parte se la reparten las aseguradoras privadas, por eso iniciaron la acción. Se apoyaron en concepto de libre empresa, en antimonopolio, todo eso. Pero ya el Tribunal Constitucional emitió ayer se dio a conocer ayer una sentencia en la que dice que no tienen razón las aseguradoras privadas para reclamar eso. Váyanse preparando para que el personal de las empresas públicas centralizadas e instituciones centralizadas y descentralizadas que estén aseguradas con aseguradoras que no sea SENASA, pasarla al SENASA como corresponde. Ya ese asunto fue suficientemente debatido. Y si bien hubo un momento, en el 2008, en que un tribunal administrativo, la Corte, le dio la razón a las aseguradoras, creando un estado de cierta confusión, ya esto lo decidió el Tribunal Constitucional. Ya esto no tiene más instancias que recurrir. La Suprema Corte había dado la razón a SENASA también. De manera que se llevó al Tribunal Constitucional únicamente como última instancia. Que ya entiendan las aseguradoras privadas que ese esfuerzo fracasó.
y que se preparen para competir con Senasa en un ambiente de libre juego, de oferta y demanda, de calidades, de servicios, porque de otra manera, entonces aquí estaríamos en una grave rebelión contra la ley de instituciones todas que responden, son propiedad de los principales bancos del país, de familias de la primera línea empresarial de la nación, o sea que eso sería un mal ejemplo, peor ejemplo que se podamos imaginar contra la organización del Estado y las sociedades dominicanas de hoy. Buenos días, don Mozart. Pedro. Tal parece que los toritos y los leones tendrán que... Tal parece no. afrontar el reto esta noche de ver cuál de los dos está en condiciones de afrontar la serie final con las Estrellas de Oriente. No se pueden quejar ustedes los escogidistas. Buenos días. No me vaya a quedar. Buenos días. El licencia aplicó. El licencia aplicó. Le ganó a los Toros el juego que tenía que ganarle en estos días. Y ayer le colocó un plantel ahí de AA al escogido. ¿Viste el equipo que presentó el Licey? No, todos los novaticos. Mezcló una parte. Todos los novaticos. No, o sea, mezcló una parte de la ofensiva tradicional. ¿Cuál es la ofensiva? Yasmín, ¿cómo es que se llama? Jermín. Sí. Que Jermín este año se cayó en forma estrepitosa. Pedro, eso no le daba un coco. Pero sentó a todos los otros, Pedro. Sí. Así que le dio un buen empuje para que la capital no se quede sin... hizo las estrellas. Para que la capital no se quede sin béisbol. ¿Cogiste? Así que hoy vamos a ver. El escogido tiene que tener mucho cuidado con los toros, Pedro. Porque los toros primero saben regresar. Lo demostraron durante la serie regular y lo demostraron en el round robin. Segundo, tienen un magnífico plantel de picheo. Abridores y ni se diga lo otro. Los buenos, excelentes. Y además tienen una bujía inspiradora. Y ese muchachito, el right field, ¿cómo que se llama, Ale? El right field de los Toros. Yo siempre me olvido el nombre de ese muchacho. Junior Ley es de las Estrellas. No, ese es de las Estrellas. El muchachito ese de los Toros que fue refuerzo de las Águilas el año pasado y le dio al Licey hasta con el cubo del agua. Sí. El muchachito ese de los Toros es buenísimo. Un equipo bastante bien balanceado. Bien balanceado, un equipo bien balanceado. Así que el escogido... ¿Sabes que el que está con los Toros en el right field es el señor Pence? El liga mayorista de los ese es bueno. Veterano que se entrega al juego como si fuera un novato. Que usa las medias aquí arriba. Sí. Se entrega al juego de pelota como si fuera un novato. Oye, pero como juega ese hombre. Pero hay otro, un muchachito, hombre criollo, pero ya me olvidó. Imagínate tú ya. Hunter Pence, óyeme, qué bueno es. Ese es bueno, sí. Y el otro muchachito que es una muy inspiradora ese. Sí. Oye, pero bueno, de todas maneras, el asunto es que hay buena pelota esta noche. Y vamos a esperar quién va a ir a medirse a las estrellitas, que esa es otra cosa. Ese es un equipo, Pedro, de Grandes Ligas, ese es de las Estrellas. Revísalo para que tú veas. Revísalo. Hay muchos Grandes Ligas. Pero revísalo para que tú veas. Sí. Un equipazo. Y con una motivación adicional, Pedro. Esa gente tiene hambre de campeonato. Sí. Y hasta la sociedad. Y eso ha permeado todo el ambiente beisbolero de la República Dominicana. Es verdad, que siente la necesidad de que termine eso. 52 años son, Pedro, sin ver a Linda. Más de 50. Sí. Eso es mucho. Pero bueno, vamos a disfrutar la pelota y que gane el mejor esta noche para medirse a las Estrellas Orientales y entonces ver cómo terminamos de disfrutar ese pasatiempo
tradicional y maravilloso del pueblo dominicano. Con relación a la tragedia, la tragedia esta de los Alcarrizos. Tú sabes que es una práctica muy común usar aquí calderas ya a esa gente le habían cerrado en el 15 hombre. Ya. Y eso pasa, eso está pasando en pero todas esas instalaciones eso va a seguir ocurriendo, con Pedro. calderas, Eso va a seguir ocurriendo. Que han abandonado otros. Eso va a seguir ocurriendo porque eso se colocará en los medios en la medida en que caigan los muertos y los heridos. No, que se producen 3 y 4 estallidos de caldera a cada momento. Año. Sí, eso es normal. Sí, pero cuando con el saldo de muertos y de heridos, de lesionados, que no hay cosa más terrible que una lesión por quemadura, Pedro. ¿Tú viste ese señor? Esas son cosas que a mí no me gustan ni siquiera, no me gusta verlas. Cosa terrible. Pero ahí está el planteamiento que hace don Pedro, que hemos hecho desde aquí, que ha hecho muchísima otra gente en el país, de que es la necesidad de mayores controles, sobre todo para quienes bregan con mira, tú sabes que un paso que debiera darse. Y segundo, impedir la importación de calderas usadas. Y segundo, aquí hay un paquete de calderas pero sacar usadas. Las empresas que están metidas también en polos urbanos de gente, donde hay familias y eso. Pero eso tiene que ser fruto de una gran voluntad y de un consenso incluso entre el sector privado y el gobierno, para ver si nosotros nos damos varias zonas industriales en el país. Hay terreno para eso. Hay zonas que se prestan efectivamente para eso. El señor Johnny John, el amigo Johnny John, planteó hay que movilizar una gran zona, movilizar todo eso y crear zonas industriales que por lo menos preserven a la gente de contaminación y de situaciones como esa de peligro. ¿Verdad, Pedrito? Es así. Sí. Bueno, pero como todo en la vida, variopinta, como la vida es así, hay cosas tan negativas y terribles como esta, pero hay otras positivas. Por ejemplo, el presidente va a dar el primer palazo en Puerto Plata para convertir el puerto de Puerto Plata en un multimodal, con todas las de la ley. Con todas las de la ley. Un complemento fundamental para el relanzamiento que se está operando en la ciudad del Atlántico, que es la gran ciudad de Puerto Plata, la del Atlántico. Y el antiguo principal puerto de la nación, porque ese fue exactamente. Antes que San Pedro había comenzado por ahí, después siguió San Pedro. Entonces, Puerto Plata va a contar ahora, además de ese gran puerto que tiene supermoderno para recibir a los turistas, el Luperón, el Luperón. Ahora va a tener convertido también con las condiciones para recibir también turistas por el centro, por Puerto Plata, y para operar las cargas, y un espacio para los pescadores de Puerto Plata, para que puedan desde ahí salir atracar estacionar su vehículo, darle la dignidad que requieren esos tradicionales pescadores de Puerto Plata, y entonces convertir aquello en un gran centro de operaciones, Pedro, que le dé mayor fuerza a la actividad que desde ya se siente, la actividad comercial, empresarial, turística que se siente en Puerto Plata. Y el presidente de la República entonces va a ir a darle respuesta a una gran demanda de mucho tiempo de los pobladores de Puerto Plata. Pero esta ampliación del puerto, que es una ampliación. Sí, es una ampliación. Pero ahí es que está el puerto, de crucero. Sí. No. El puerto de crucero es otra cosa.
este se va a convertir también en puerto de en un crucero. segundo. En un segundo puerto de crucero, en adición a la condición de puerto. Un último dato. Al Amber Code. Exactamente. En adición al Amber Code. Exactamente. Pero mire. Es en adición. No, estamos hablando de otra cosa. Son cosas mayores, Pedro, que estamos hablando. Mayores. Importantes. Sí, claro que ¿Entiendes? sí. Pero eso también te da una señal clara y además necesaria de que llegará ya por fin, como decía el difunto, el doctor José Francisco Peña Gómez, Dios lo tenga en gloria, esa carretera Navarrete-Puerto Plata. Claro. Terminar eso. Terminar de ponerse de acuerdo con una serie de propietarios, porque es una... El que ha transitado por ahí, como yo que lo he hecho en varias ocasiones, sabe perfectamente bien que toca varias propiedades importantes y es un terreno en algunos puntos bastante arcilloso. O sea, tiene sus complejidades, pero esas complejidades deberán ser salvadas ya definitivamente para que Puerto Plata cuente con ese otro filón. Porque te va a poner, Pedro, en cuestión de minutos. Eso entre Santiago y Puerto Plata, en minutos. Entonces fíjense cómo es que vamos avanzando, cómo es que va avanzando el país. Por eso ayer yo disfruté tanto, Pedro, esa entrevista con el director, el vicepresidente del CONED, Pedro. Qué joven. Cuando ese joven... Qué bien dotado, Cuando hablaba precisamente de las condiciones que se están dando en el país, que ya se operan, de esa alianza público-privada y de los procesos que se vienen dando para apuntalar, para darle continuidad al proceso de desarrollo que vive el país. Él señalaba muy bien que eso ha permitido que nosotros hayamos podido lograr darle sostenibilidad a un proceso que se inició ya hace un buen tiempo de reformas estructurales que han traído consigo, junto con políticas muy claras, muy definidas en materia monetaria y financiera, este grado de estabilidad económica con crecimiento que hemos mantenido hasta lograr el liderazgo que tenemos en esa materia en toda la región de América Latina. Y decía él que ahora lo importante es cuidarse de la dispersión, de los ruidos que vayan a entorpecer objetivos que hay que lograr, que hay que seguir logrando en este tramo. Y este año, de la misma manera que el 2018 fue un año de grandes logros, de grandes avances para el país importante, este 2019 está cargado de retos porque tiene de por medio un componente que siempre ha sido más o menos perturbador, que es su condición de año preelectoral. Sí. Con elementos que se presentan, y como decía el ejecutivo del CONED, presenta situaciones que se dan y que si no somos lo suficientemente racionales como para saber mantenernos en la búsqueda de esos objetivos y de afrontar esos retos, como la ley electoral, esas leyes que están pendientes, Pedro, y esos procesos que están pendientes en materia de competitividad, y ese proceso de reforma del Código Laboral que está pendiente, que una cosa trae la otra. El Código Laboral junto con la necesidad de mejorar el poder adquisitivo de la población y de los trabajadores, ¿a través de qué? De ese componente que es el salario. Pero todo eso amerita de que no nos dejemos dispersar por dos o tres voces espantapájaros en el gobierno y en la oposición y en el Partido de la Liberación Dominicana, que quieren distraernos. Aquí lo que se vaya a dar, se va a dar, y el país va a continuar. El país va a continuar.
No importa que haya tal, reelección, no reelección, lo que fuera, es para adelante. Este país no lo detiene nadie. Y conducido por el PLD. Y conducido, yo no sé si por el PLD, Pedro, porque es una vocación, eso es el pueblo dominicano. Bueno, todo luce indicar. ¿Qué es el PLD? Todo luce indicar que es el PLD que continuará en el poder. Todo luce indicar. Tiene las mayores condiciones a su favor. Ahora, de lo que yo sí estoy convencido es que por más loco que seamos o que se pretenda ser, este país no asimila retroceso. No asimila retroceso. Este país no asimila retroceso. Aquí el que quiera encaramarse ahí o el que quiera continuar ahí tiene que ser sobre la base de trillar el mismo camino. De trillar ese camino. Sí. El que hemos logrado y que reconocen abiertamente, como lo reconoció el director ejecutivo, vicepresidente del CONE, o con el silencio aprobatorio. Una frase que a mí me ha encantado de Pedro Cava. El silencio aprobatorio de los sectores fácticos de este país. Oye, Pedro, esa es la realidad. El país se ha desarrollado. Esa es la realidad. Pero es toda esa falencia que tenemos y esa dificultad hay que afrontarla. Y para eso nosotros no nos podemos dejar de dispersar. Por nada ni por nadie. Es continuar en esa ruta de reformas para poderle dar respuesta y garantizar que el pueblo dominicano reciba los beneficios de todos esos cambios que se están operando en el país, que deberán continuar operándose en todo el país. Que a propósito, Pedro, por eso le dije a Ale, tengo varios días diciéndole a Ale que yo quiero que venga Domingo Contreras. Sí, para ver en qué está Domingo Sabio. Y para que, a ver en qué están esos proyectos, porque, ¿cómo que se llama? Herbae, ¿cómo es? La urbe. La urbe sí. Está trabajando en su asunto, porque fíjate cómo va el proyecto de continuación de la mejora de la ría Osama e Isabela en lo que tiene que ver con ellos. Y ahora ellos se van a enfocar, como debe ser, porque ya se abrió la licitación, en el otro gran filón, que es la segunda fase del teleférico de Santo Domingo. Pero todo ese proceso de Domingo Sabio es un proceso complejo, amplio, Pedro, muy amplio, que se ve complementado con trabajo como el de la CAS y la planta procesadora de aguas residuales. Sí. ¿Tú entiendes? Todo eso, todo ese engranaje, nosotros como que quisiéramos, ya ahora abriendo el año, proyectarla en este año. Porque ya le estamos dando seguimiento con mucha, sobre todo Pedrito, al tema eléctrico con Punta Catalina. Porque tú tienes muy buenas fuentes y ya cualquier cosa que se mueva por ahí, uno tiene manera de darle seguimiento y las cosas van bien. Van bien. Y las cosas marchan. Se ha cumplido incluso con el cronograma, con el cronograma de prueba. Y las cosas con ese gran proyecto de nación. Básicos de la central. Con ese gran proyecto de la nación. Se ha cumplido. Eso va bien. Va bien. Entonces nosotros, que vivimos metiendo las narices, tenemos pendiente una visita, además de la visita a Punta Catalina. Sí. Tenemos un pendiente una visita para ver cómo anda la presa. El proyecto múltiple de Montegrande. De Montegrande, que debemos darle seguimiento, pero queremos que aquí decimos proyectos múltiples porque además de la presa, conjuntamente con eso se va a emprender la construcción del sistema de canales exactamente, principales y secundarios. Sí, muy amplio. Un proyecto grande. Eso es lo que permite tocar las 4 provincias. Por eso que usted ve que al término de la ejecución del proyecto, que coincide con la finalización del gobierno, sí, la presa más el sistema de canales quedarán habilitados. Exactamente. Y de la misma forma, un ducto, una conexión entre un acueducto múltiple que existe
Y la presa que le va a garantizar 6 metros cúbicos por segundo, Todo 130 millones de galones de agua diarios. Agua para el sur, papá. Agua potable. Agua potable. Y el riego ni se diga. Entonces, por eso queremos nosotros que aquí cerca empaparnos un poquito mejor de cómo va ese gran proyecto de reurbanización, una cosa extraordinaria. que es una cosa extraordinaria, que es precisamente el proyecto de este Domingo Sabio. Así que vamos a ver si se anima el amigo que hace tiempo que no viene por aquí, aspirante, alcalde Domingo Contreras. Sí. Y entonces hablamos sobre el particular. Buenos días. Buenos días. Todo bien, todo bien. Saludos, amigos, saludos. Yo le debo una muestra de pesar al obispo Freddy Bretón de Santiago, un gran amigo, una persona muy querida por mí y por la muerte de su hermano. Como aconteció acá, nosotros comentamos y insistimos nosotros en que cada vez que estos brotes se van a producirse cada cierto tiempo, como lo estamos viendo hoy, por una razón muy sencilla, que el 95% de los delincuentes son reincidentes. Tú puedes preguntar en un tribunal a cualquiera. La primera, generalmente el Ministerio Público le presenta el historial delictuoso y criminal del imputado. Sí. Y lo que dice el juez o la corte es: ¿ha sido juzgado por esos casos de que se le acusa? Sí, magistrado. ¿Pero ha sido condenado o absuelto? No, esos juicios están en difuso o no se concluyeron. Ah, no, pues se mantiene la presunción de la inocencia. Solamente ese imputado puede ser tratado en este caso sobre el crimen que se le imputa ahora. Todo lo demás queda, de manera que la propia justicia sirve para promover una especie de impunidad institucional. No conoce un caso, termina la medida de coerción, los 3 meses, sale porque no se conoció, porque las razones no las conozco, y el señor sale entre 3 meses, y si le ponen medida de coerción de 1 año en su último crimen, pues en 1 año sale. Pero la mayoría salen siempre antes del año. Eso deberían ser unas estadísticas para que nos demos cuenta de lo que ocurre. Y lo he dicho por años, no es la iglesia la que envía los mensajes contundentes a la sociedad, no es el sacerdote ni es el pastor, es la justicia. Quien le envía el mensaje a la sociedad duro de reprimenda es la justicia, a través de condenas que tengan la característica de ejemplares, que envíen mensajes. Por ejemplo, si en Estados Unidos se producen 3 o 4 casos de abusos sexuales a los menores, tú vas a ver que inmediatamente el próximo, los que lleguen, cadena perpetua, 40 años, 30 años, medidas fuertes. Si es al terrorismo también, si es a la pandilla también. Es decir, en la medida que un crimen aflora, una modalidad criminal aflora en una sociedad, los jueces se pronuncian, pero los jueces se pronuncian por sentencia. Los próximos 4 individuos que estén involucrados en asesinato o en heridas que causan la muerte durante un atraco, un asalto, 20, 30 años. Le ponen todos los agravantes y ya se acabó. Y en lo que apelan y todo, le van mandando y dice: espérate, la justicia está fuerte, yo no voy a hacer aquello porque me va a caber, no salgo de la cárcel. Y un orden judicial completo que incluye el sistema carcelario, donde por una estrategia tal o cual, sale la gente, no se sabe cómo, los delincuentes están en la calle, los delincuentes no van a la cárcel. Yo creo que todo el que está en la cárcel es porque no es delincuente. De verdad, tengo esa impresión, porque pregunta, Pedro. Cada vez que cae uno, tiene 5, 6, 8 fichas. Pero el tal Buche, sí, dice la Dirección General de Control de Drogas que lo intervino 20 veces. El colmadito que tenía de vender droga, un colmado tiene que ser. 20 veces. Entonces, ya no, después de eso yo no tengo más nada que decir. Y sometido a la justicia. Y sometido a la justicia en qué sé yo cuántas ocasiones. 5 veces. 5 veces. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Y quién sabe, imagino, si no fuera por la opinión pública, ya el señor Buche estuviera otra vez en su colmado.
Es que tenemos una falencia, es que con policía solo y patrullaje, dice el director de la policía, vamos a incrementar el patrullaje. Y cuando incrementaron el patrullaje, mataron al hermano del obispo. Y no es porque brote de delincuencia, ni nada de eso, es falencia en, primero, la prevención de los crímenes y delitos, política de prevención, política de persecución de los crímenes y delitos, sometimiento y condena. Pero cuando hablo de la prevención, también lo he dicho y yo creo que ustedes me han oído hablar de eso tantas veces, la conducta positiva se estimula como forma de desestimular la negativa. Si tú tienes en un barrio a los jóvenes sin trabajo, sin capacitación, la capacitación es el sinónimo del desarrollo. Tú tienes que poner a una gente en calidad de generar progreso, Pedro. Tienes que capacitarlo. ¿Qué hacemos con los bachilleres dominicanos? ¿Qué hacemos con ellos? Si antes no le decimos, no, usted va a ser, previo a su carrera universitaria, lo que tiene el hermano tuyo que es director. Sí, Instituto Tecnológico de San Luis. Tenemos que tener, no instituciones solo, tal vez como esa no podamos hacer muchas, pero sí. No, y continuar por ejemplo, importante. Las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas, sí, la Infotet como esa. Infotet es tripartito, es el sector privado, el gobierno y los trabajadores. Y ahí se produce, bueno, pero ese tiene una formalidad que se ha desbordado y ha hecho un gran trabajo a personas que no están trabajando. Colegios como Loyola. Colegio, y liceo como el Víctor Estrella Liga en un momento tuvieron preparaban a los estudiantes en algún tipo de oficio. La escuela esta que te prepara en repujado, que tal cosa, o sea, en centro de tecnología eso y capacitación. Número uno, tú tienes que decirle a un joven, tú vas a ser, aquí están los técnicos de televisión, de todo, plomero, electricista, de todo. Número uno. Y número dos, tú tienes que promover una ley de primer empleo, como sea, una ley de primer empleo. Aquí nosotros, Pedro, damos 250 mil millones de pesos en gastos tributarios, exenciones y exoneraciones. Nosotros podemos dedicar una buena parte de eso a promover el primer empleo. Mire, si usted en su empresa le da el primer empleo certificado, eso tiene su forma, el Estado le va a exonerar a usted todo el gasto del pasivo laboral que tenga eso, o una parte de su pasivo laboral, por un periodo tal, hasta que ese muchacho recibe entrenamiento, claro, o usted lo deja o el muchacho va a buscar otro trabajo. Pero hay que darle a la juventud, fundamentalmente la que están en los barrios populares y zonas rurales, tendrá que producirse a algún nivel también para incorporar a los jóvenes a la actividad agropecuaria en las zonas rurales. Nosotros tenemos que quitarle a los jóvenes o blindar a los jóvenes frente al microtráfico. Oigan que no le estoy hablando del narcotráfico. El narcotráfico es una industria exportadora. Eso está a otro nivel, pero el microtráfico... Cuando aquí vienen 100, 200, qué sé yo, cuántos kilos de cocaína, eso no viene para acá, eso va para otro sitio. Pero se queda este mercado, pero pagan en especie. En especie. Y el microtráfico es que está dañando a la juventud. Aquí. Y el microtráfico tiene tal cosa que es igual que los visitadores a médicos, te dan muestras médicas. Sí, señor. Para que tú te vayas a los jovencitos. A los jovencitos le van dando. Cuando se hacen adictos, comienzan a cobrar y dicen, no, ya no te tiene más nada. Entonces, todo eso, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que rescatar a la juventud. Deporte. No se haga nada que no tenga una cancha de baloncesto. Y en la zona rural, en cualquier sitio, cuando usted entrega 10 parcelas, diga dónde van a poner el estadio de pelota, que ahora es de fútbol también. Y es Hay múltiple. que seguir fomentando. Vamos a seguir las instalaciones deportivas, los intramuros, vamos a hacer deporte. Deporte que en una oportunidad le dije a Pedro, la izquierda desdeñó el deporte. Sí, lo desdeñó. Porque decía que eso es lo que adocenaba a la juventud, sí, y lo sacaba de la política. Y lo sacaba de la política. Y la cultura, óyeme, yo tengo, desde hace más de 50 años, cuando yo estaba en los clubes culturales, yo aspiraba a que todos los barrios tuvieran una casa de la cultura. No es más que una casa pagada por los ayuntamientos.
Pero eso es posible. grande, eso es Todo nada. Eso es factible, eso es nada. Eso es nada más. Y ahí, Eso es voluntad ahí hay teatro, Sí. ahí hay música, de todo. Y eso no es Claro. nada. Y la Desde que se creó el movimiento confederado, que fue el que dio paso al Comité Olímpico Dominicano, se concibieron los clubes deportivos y culturales. Así era. Y los estatutos, un proyecto de estatuto que diseñamos en el movimiento confederado en el 1962. Participaron tu amigo hasta Tomás Troncoso, que acababa de regresar del exterior, pero Justo Castellano fue el principal redactor de eso. Del movimiento, gloria del periodismo. del movimiento confederado sacamos un modelo de estatuto que fue el que sirvió para el Mauricio Báez, para el San Sí, Lázaro señor. y demás, que era el mismo. Clubes deportivos y culturales. Ahora, como dice Orión, Y que dieron hubo fruto. resistencia Hubo resistencia. La de, izquierda. de incorporar Ya uno más que otro. las actividades. que incluso cuando nos íbamos a más la que cultura, realmente terminamos en una cultura panfletaria. Yankee, vuelve a tu casa, Sí. vuelve a tu casa, Yankee. Sí. Y no auscultamos la literatura dominicana. Yo me acuerdo que un personaje fue a dar una charla al Club Salomé Ureña se llama el club, puesto por mí, su nombre y todo. Y fue sencillamente a decir que Salomé Ureña era parte de los antivalores de la parte de la burguesía, de la que sé yo qué cosa. Digo, diantre, pero nosotros invitamos A un enemigo. ¿Y qué fue lo que te pasó? no, yo digo, ven acá, ¿y qué es esto? Entonces no había manera, no había manera porque todo Ya sé era un te hizo un lío entonces ahí. nosotros, yo creo que nosotros tenemos que ver en su conjunto, bajo una sola propuesta, rescatar, si es que todavía es de rescatar, no tiene que decirse rescatar, sino consolidar los valores en la juventud dominicana. A nosotros nos enseñaron hace tanto tiempo que una cultura superior avasalla a una cultura inferior. Y que lo único que tiene es una cultura inferior es enrocarse en ella misma para solamente tomar los nutrientes de la cultura superior. No tiene que ser la cultura estadounidense, puede ser la cultura china, la cultura cualquiera. La cultura es una expresión de la vida. La gastronomía. Nosotros no comemos, los chinos no están por todas partes, es una expresión cultural, la gastronomía. Y de los ingleses no tenemos los yaniqueques, de las islas, de los cocolos. O sea, y tenemos actitudes y normas de comportamiento de los Estados Unidos, especialmente en el consumo y en los antivalores familiares, porque Estados Unidos tiene una cosa muy extraña, hacia adentro promueve valores fundamentales como la familia. La sociedad americana se ha fundado en la familia, para que lo sepa. Sin embargo, después de la guerra de Vietnam, crearon un nivel de ruido, porque los jóvenes, ¿qué estaban los jóvenes? Los jóvenes piden van a querer ir a una guerra donde lo van a matar seguro, en uno de esos arrozales. Entonces, el movimiento pacifista de los Estados Unidos, con la juventud, ¿qué le hicieron? La discoteca. Eso fue un invento para evitar que los jóvenes conversaran. ¿Te acuerdas la película de esa la del bailador? De John Travolta. Que era Viernes, abierto. el sábado por la Los jóvenes conversaban, los jóvenes podían conversar. Fiebre del sábado. La estrategia fue, los jóvenes, si conversan, ¿de qué van a conversar? Van a conversar de la guerra de Vietnam. Ya antes habían conversado de la guerra de Corea, que una parte de la juventud de los años 50 se malogró en la guerra de Corea, de 3 años, ¿verdad? Y la guerra de Vietnam ya iba por muchos años. Entonces, hay que ponerlo a bailar, a beber y a consumir drogas sin que hablen. Yo quiero saber quién puede hablar en una discoteca. ¿Quién habla? ¿Cómo tú no hablas? Tú tienes que beber, consumir lo que sea y bailar y hablar. Y después y tú no encuentras qué hacer. Eso fue para que... Entonces, nosotros tenemos que rescatar a la juventud dominicana con los valores, con lo demás. Tenemos que quitárselo de las fauces al monstruo del microtráfico. Olvídense del narcotráfico. El narcotráfico déjenselo a las autoridades y a la DEA. La DEA sabe qué cantidad de droga tiene que ingresar a los Estados Unidos, la deja ingresar porque se requiere darle, suplir a más de 15 millones de estadounidenses adictos a la droga, que si no se arma un lío en Los Ángeles, en Las Vegas y en Nueva York, en las grandes ciudades, además del movimiento que tiene en la economía. Entonces, nada despreciable. Nada despreciable. ¿Cuánto es? Creo que cada 15 minutos, no, yo creo que por segundo, pero vamos a ponerlo cada 15 minutos, se realiza una transacción de lavado de dinero proveniente de la droga en los Estados Unidos. ¿Qué tú crees?
Y aquí nosotros tenemos una ley de lavado de dinero que si tú sacas una cantidad de dinero de tuyo del banco, todos los bombillos rojos de varias agencias nacionales e internacionales se encienden. Entonces tenemos que ver eso. Déjele el narcotráfico a la DEA y a las autoridades dominicanas. Rescatemos a la juventud de los barrios que le están dando una cosita. Eso mismo que está haciendo el buche. Y no solo de los barrios, y eso permeó todo. No, los barrios, las zonas rurales, todas partes. No hay una zona. Y en clase media, en clase, ahí se mueve también el micro. Mira tú. Donde más se genera violencia a causa de las drogas es en los barrios porque no tiene nada que hacer. Que no sea, ese es el principal oficio en un barrio. ¿Tú sabes a quién atracaron antes de ayer? A José Báez Guerrero. José Báez. No te rías. Yo no me voy a reír, pero maldito José Báez Guerrero. José Báez. Yo le tengo aprecio a José Báez. Yo también. Y José Báez va en su vehículo ahí en Arroyo Hondo. Un atajo grande. Sí, y se para en el semáforo. Sí. Tú sabes, lo bonachón y la carita y se le para un tigre al lado. Tum, 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 tum. ¿Y él abrió? Y cuando él mira, el tigre tiene una pistola en la mano y le dice que baja el vidrio. Dice, dame el reloj. Y dame, yo supongo un reloj. Ya tú sabes, José, el reloj de... Lo coge y entonces el tigre dice, no digas nada. Yo supongo que José va. Imagínate. Pero ¿qué voy a decir? Que se puso anteojero y fuerte. Ay, lo atracaron José Báez Guerrero. A Rudy ¿Pero Germán. qué hizo José Báez Guerrero? Entregó, porque esa es otra cosa. Cuando todos los trocadores te ven con una pistola y te paran, No quieran ser no quieran ser héroes, ni le aceleren, ni le hagan, no, entrega todo y presérvate. Tú sabes que yo fumo dentro del vehículo. Pero ahí viene el asunto que tú dices del patrullaje. Y yo tengo los vidrios. Eso fue ahí en Arroyo Hondo. El vidrio baja y paso por un semáforo. Y se me paran al lado siempre los conductores. Señor, suba el vidrio, suba el cristal. Digo, amigo, yo tengo cara de policía. A mí no me... A ti no te nada. No te lleves de a ti eso. a ti te van a llevar con todo y el puro ese carajo. El otro elemento que uno tiene que decir, siguen eso. Mozart y Pedro, Mozart y Nunca. Pedro, muy a nuestro pesar. Y yo de que veo un motorista cerca por Sí, esos retrovisores, yo me pongo... Yo me también. pongo A veces yo pongo la doña mía al lado ahí. Sí, me pongo moca. Sí, por si acaso. 16 tiros, por si acaso. Sí, me pongo moca. Yo no tengo de esa. Tampoco es así, tampoco nos vamos a volver locos, Pedro. Cuando tú vas por un sitio raro, ponla ahí al Yo lado. no porto armas de la guerra de abril. Desde Óigame, la guerra de abril. óigame esto. Qué vaina. Otra cosa que nosotros tenemos que decir, muy a nuestro pesar. Un abrazo para José Báez. José Báez. Claro. Rudy Germán Pérez. ¿Qué hace Rudy Germán Pérez haciendo ejercicio por la carretera, por la calle de frente al cementerio? Pero se estará volviendo loco. Rudy, nuestro preciado hermano. Pero a ese lo agredieron. 3 muertos salieron tienen que ser muertos. Salieron de frente del cementerio. Dentro del cementerio. 3 volaron el cementerio, lo agarraron. Uno de ellos lo golpeó con una manopla, le quitaron todo lo que tenía. Dice, no tenía ni un chele en la cartera. Y es un gran riesgo no andar sin un chele porque entonces se fogonan ellos. Yo creo que por eso le dieron. Por eso le dieron su maquinaria. Porque si no entonces saltaron de nuevo, como eran 3 muertos, Pedro, saltaron por el cementerio otra vez. Oye, qué cosa más bueno, pero tú sabes por qué nosotros estamos haciendo tu chiste, porque los queridos hermanos, tanto José Báez Guerrero como Rudy Germán, compañero mío muchos años de trabajo. Ambos están, gracias a Dios, sin problemas mayores. Gracias a Dios. Y yo digo, yo sé que ustedes, a pesar, nos duele mucho decirlo, pero todavía delincuentes persiguen a delincuentes. Sí. Eso tenemos que resolverlo. Sí. No hablemos de controlar la delincuencia mientras sean delincuentes los que están persiguiendo a los delincuentes. Tú dices porque están infiltradas no sé. los organismos. Yo déjalo así, déjalo de ese tamaño. Sí. Ese tema no era el tema que yo traía. Esto es Financial Times. A ustedes no les gusta leer a veces porque no quieren que le digan cómo está el mundo. Termina diciendo, incluso si tienen éxito, la política de estímulo de China ha ayudado tradicionalmente a los grandes sectores industriales en lugar de alertar a los consumidores a gastar. Hasta que cambie el estado de ánimo en China, las marcas extranjeras tendrán que buscar crecimiento en otras partes. ¿Sabes lo que está pasando? Que a consecuencia fundamentalmente de la guerra comercial de Estados Unidos y China, algo que aquí no entendemos, confianza.
confianza del consumidor, que es mi temor para la economía dominicana. No es verdad que si Moza llega a tener alguna vez en su vida 5 millones de pesos. ¿Qué líquido? Líquido, Sí. alguna vez que En ahorro. pueda tenerlo en ahorro. Dios te Y que la niña de él le diga, papi, vamos a hacer un negocio. Si tú no tienes confianza, te dice, sí, mira, esto va a dar, vamos a hacer esto y aquí vamos a tener, mira, y todo te da, el estudio de negocio te da por toda parte bien, pero tú no tienes confianza. ¿Tienes confianza? Ay, No lo hace. Sí. vamos a esperar. Vamos a esperar que pasen las elecciones. Vamos a esperar que pase tal cosa. Vamos a esperar que en el otro gobierno tal cosa. La confianza es la base fundamental en la economía. En China tenemos, tú sabes, los chinos, porque iban creciendo muy rápidamente, todos los esa clase media grande china, enorme, ¿cuántos son? Decenas y decenas y decenas, y cuidado si centenares de millones de clase media. Son 1.300 chinos. La clase media debe ser 400 millones. Sí. Esas 400 millones, ¿qué tú crees que consumían? Todas las marcas más importantes de los Estados Unidos, todos los CEO, todos los jefes de esas grandes empresas, miraban el mercado chino como vital. Bueno, están comprando ropa sin marca, ya no están comprando la crema carísima de Saint Laurent, de qué sé yo cuánto, ya no están comprando nada. Pierden confianza en el momento en que están. Los chinos, pero los chinos son los que enseñaron el ahorro, cómo es que se ahorra los chinos. Un chino es una cosa terrible. En eso de ahorro. Volvieron otra vez, Pedro. No, yo no quiero nada de marca. ¿Qué tú crees que está pasando en París, en Nueva York, en Los Ángeles? ¿Qué tú crees que está pasando con el crédito? ¿Qué tú crees que está pasando con la bolsa de valores de esas grandes empresas que premium, los automóviles? Todos eléctricos a partir de 2025, todos se desaparecen a combustión interna. Y dijo el presidente de la General Motors, los ejecutivos de las industrias automovilísticas y sus distribuidores no saben que ya la industria cesó, que pasa a ser la industria de servicio. Y te lo dice muy clara, muy sencillamente. Mira, tú dices, tú tienes un carro Mercedes-Benz en tu casa, tienes que pagar un seguro que vale más de 100,000 pesos, que 200 y tantos mil pesos anuales. Tienes que tener estacionamiento en tu casa, tienes que tener qué sé yo cuánto, cuidarlo, etcétera, mantenimiento. Bueno, pues ya Uber o una de las grandes compañías, estamos hablando de sociedades avanzadas, ese mismo carro te lo va a poner ahí a la hora que tú quieras y tú no vas a necesitar tener ni seguro ni nada, a un precio menor que el costo de tú comprar el carro, el costo anual deducible del capital que invertiste y del costo de mantenimiento. Entonces tú dices, no, yo necesito un atajo que me lleve al trabajo todo día a las 9 de la mañana. Sencillamente ahí va a estar el atajo con un chofer y te lo va a poner y tú vas y vas a todos los sitios y vuelves y vas. Y cuando te vas de vacaciones tampoco tienes que tener carro, no tienes que tener nada, Estamos hablando de las grandes sociedades, es decir, va a los servicios, a las grandes compañías, con carros que van a estar eléctricos, carros de qué sé yo cuánto, carros que van a venir por el aire. Estamos hablando en los próximos días, 15 años. Sí. El escenario que yo te estoy hablando, en los próximos días, 15 años. Eso viene ahí. Entonces, los carros premium, que es la base de la industria automotriz moderna, están bajando porque lo que van a comprar es a las grandes empresas que van a resolver ese problema. Bueno, en Europa no hay estacionamiento. En Francia, en París, te están poniendo los enchufes como cosa público, porque tú llegues a un sitio y enchufes tu carro eléctrico. Y en otra parte ya carro grande no hay. En las grandes capitales del mundo no va a encontrar carro grande. Entonces, la industria del petróleo está cambiando. Nosotros, Pedro dijo hace mucho tiempo, hace más de 10 o 15 años, eso de que nosotros teníamos que dejar el criterio insular. Hoy Pedro ha abandonado eso por una serie de factores internos que él cree que van a resolver el tema del mundo. Y yo insisto que el sector externo de la economía es el fundamental. Yo insisto que nosotros estamos fuertes por turismo, por remesa, por inversión extranjera directa y por exportaciones. Pedro me conoce, sabe que hace más de 10, 15 años que yo estoy abogando por una recomposición de la oferta exportable. Y logramos con eso, la economía dominicana ha logrado fundamentalmente agregarle valor al tabaco en rama, pero no logramos agregarle valor a la industria azucarera. Y le estamos agregando valor un poquito, no agregándole, sembrándolo para que sea cacao
¿cómo que llama? Orgánico. Orgánico. Nada más. Sí. Pero nosotros dijimos, al cacao había que agregarle valor. Pero hace tiempo. Pero había que asociarse con las empresas suecas Sí. para producir un cacao de calidad y agregarle un valor industrial. El oro, Juan Bosch habló en el 70 y tanto de que Pero había que agregarle. Eso es lo que Sí, está haciendo pero la puso familia al viejo Rice. don Antonio La a invertir familia Rice, eso es lo que está en haciendo una con el cacao. refinería Lo que de debió hacerse oro hace tiempo. que no la pudo usar porque entonces, después que tenía la refinería, descubrieron que tenía que tener un sello acreditable para el mercado internacional y no lo tenían. ¿Quién? Sí, pero Y por la inversión que sugirió don Juan. Lo que no hicieron quedó los inutilizada. Paiwonsky, lo están haciendo los Rice. Sí, Son Pedro, haciendo está esa bien, puede conexión. haber un error en el camino, pero Hubo tú un sabes error, que hubo un agregar valor al producto bruto africano, los africanos te exportan diamantes. ¿Quiénes son que procesan el diamante? Lo procesan las grandes naciones en Europa. claro que sí. Entonces, lo que se quiere decir es, nosotros que estamos a 2 pasos del mercado más grande de consumo que tiene la humanidad, el mercado de los Estados Unidos. Sí. No tenemos que decirle a los europeos, a los chinos, no. Vamos a agregarle valor a nuestra producción interna para que pueda ir al mercado americano. Si no es así, nosotros vamos a seguir con esta situación de la que estamos hablando, de que el sector externo de la economía es el fundamental. Entonces, no entendemos eso, vamos a seguir siendo una isla, vamos a estar con un discursito barato, como ese que estamos viendo con algunos discursos de mala muerte, Sí, Pedro. hombre. Los jóvenes políticos, ya no vamos a un cambio, los jóvenes políticos, como el señor de Alianza País, Sí. penoso cada vez que se pronuncian sobre Qué temas barbaridad. fundamentales de la economía y de la humanidad y a nivel internacional. Tú dices, Eso pero sí, ¿dónde que están? eso es verdad. Envueltos, enrocados en su propia Sí, sí, mediocridad. No sé, él dice, para él nada ha cambiado de la sociedad Qué dominicana. No de para hoy. ellos, ponlo todo y pon amigos de nosotros a quien queremos, a quien no nos atrevemos ni siquiera a decírselo. Amigos y amigas. Sí, señor. Terminan enrocados en sus propias amarguras. Eso es Eso verdad. es verdad, hay que decírselo Es verdad. penosamente, Pedro. Sí. Vámonos Mira, a un cambio. viene Pepe Abreu. por Y acá. muy camarada, oportuno, Orión, Sí, mira porque por qué, ayer- porque ayer el Tribunal Constitucional ratificó que solo SENASA debe ser la depositaria del seguro de salud de todos los empleados públicos, centralizados y descentralizados. Yo quisiera leer esa sentencia. Ahí lo produjo No, el Tribunal leer el Constitucional. dispositivo, leerlo, verlo. Simplemente ratificó una sentencia de la Corte Suprema. Si no leíste la de la Corte Suprema, tiene un poquito de atraso. Sí, tengo atraso ahí. Tú sabes que ese no. Vámonos a un cambio, señores. Vamos con Pepe. Pepe está aquí ya. Anda por ahí ya. Pepe, vámonos con Pepe Abreu. Es uno de los hombres buenos de este país. Adelante, Iván. Bienvenidos sean todos ustedes a las noticias internacionales. Trump niega haber trabajado para Rusia. 8 aeropuertos alemanes en huelgas este martes. Y por último, neoyorquinos desafían el frío en días sin pantalones. Ahora, en detalles. I never worked for Russia, and you know that answer better than anybody. I never worked for Russia. Not only did I never work for Russia, I think Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado ante los periodistas que nunca trabajó para Rusia y que las noticias de su cooperación con Moscú son un gran engaño. Nunca trabajé para Rusia. Y sabe la respuesta mejor que nadie. Nunca trabajé para Rusia. No solo no trabajé para Rusia, sino que incluso creo que es una vergüenza que haya hecho esa pregunta porque es un gran engaño. Es solo un engaño, afirmó el presidente. Hoy habrá cancelaciones y retrasos en los aeródromos de Múnich, Hamburgo y Frankfurt, el más grande del país y punto clave del flujo aéreo europeo, donde las aerolíneas solo operarán 1 de cada 3 vuelos. El sindicato Verdi convocó la huelga para exigir nuevamente el aumento de 20 euros brutos la hora en el salario de unos 23,000 empleados de seguridad, medida considerada como excesiva por la Confederación de Empresas de Seguridad de Vuelo, con quien las rondas de negociaciones han fracasado hasta ahora. Más de 200,000 pasajeros están afectados por el paro, que comenzó en la madrugada y que se prolongará hasta la noche de hoy martes. El pasado jueves fueron los aeropuertos de Düsseldorf, Colonia y Stuttgart los que sufrieron la cancelación de más de 600 vuelos debido a otro paro por las mismas reivindicaciones.
Miles de neoyorquinos desafiaron las gélidas temperaturas y se atrevieron a viajar por la Gran Manzana sin pantalones. El ambiente era festivo y la camaradería como si se conocieran de toda la vida. Cuerpos bien contorneados, delgados, luciendo alguna llanta o con sobrepeso. Eso no importó a nadie, como tampoco su grupo étnico, y los había de todas las edades. Era un día para divertirse pese al intenso frío, aunque algunos aseguraron que no está tan mal, y cumplieron de lleno con su expectativa de pasarla bien. En la 18ª edición del North Pan Subway Ride, que cada año desde el 2002 organiza la plataforma de comediantes Improve Everywhere. Según ha indicado sus organizadores, el propósito del evento no es ofender, sino hacer reír y divertirse. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovannis Ramírez. Ahora nos vamos a un cambio y luego continuamos con más de Diario de 4.